Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en este día. Que Dios nos permite podernos volver a levantar, tener salud, poder estar bien. Tenemos que ser agradecidos con Dios, darle gloria, honra, alabanza, porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Y bueno, este domingo vamos a celebrar ahí donde usted está. Vamos a celebrar a Jesucristo. Tómese un tiempo. Yo le invito, la intención de poder estar transmitiendo en este tiempo y que usted pueda acercarse por medio de las redes sociales, es que ahí en su hogar usted se pueda congregar con su familia, sus hijos, invítelos, y que aún los niños puedan escuchar la palabra del Señor, porque pues, a veces pensamos que los niños no entienden o son muy pequeños para escuchar una predicación, pero la realidad es que ellos aprenden, ellos ponen atención y hay muchas cosas que les va a bendecir a sus vidas. Así que yo les invito ahí donde usted está, congregue a su familia, a los niños, y vamos a tomar este tiempo para escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar este tema, mirando a Jesucristo, no tu circunstancia. Mirando a Jesucristo, no tu circunstancia. Y quiero leer en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 7. Hebreos capítulo 3, verso 7. Y el autor a los Hebreos nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, dice. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Así que esta mañana vamos a hablar, quiero tocar este tema que es muy importante, mirando a la persona de Jesucristo, poniendo nuestra mirada en el Señor. Y el autor a los Hebreos nos da este consejo, nos anima que no quitemos nuestra mirada del Señor. Y el ejemplo que él usa es el ejemplo del pueblo de Israel. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, dice la palabra que estaban bajo servidumbre, estaban en esclavitud, subyugados, golpeados, perseguidos por los egipcios. Ellos se enseñorearon sobre ellos. Y dice la palabra que el pueblo empezó a clamar. Es cuando el pueblo clama, es cuando el pueblo empieza a pedirle, a hacer un gemido a Dios, a buscar al Señor. Que entonces ellos empiezan Dios le dice a Moisés: sabes, he escuchado a mi pueblo ha clamado. Y qué interesante, porque muchas veces tiene que llegar ese punto de dolor a nuestra vida, tiene que llegar ese punto de prueba difícil, que nos quebrantamos, que nos cansamos. Es más, hay ocasiones que nosotros estamos tan conformes, hemos entrado en un conformismo con nuestra vida. Tal vez estamos viviendo una vida, un cristianismo mediocre, un cristianismo frío, un cristianismo cómodo, y nos conformamos con ese cristianismo. Y en ocasiones podemos pensar: bueno, pues así está bien, mi vida no pasa nada, es lo mejor, es como está ocurriendo. Entonces podemos llegar a pensar que incluso a conformarnos con eso. Entonces Dios interviene cuando yo me canso. El día que yo me canse de mi vida pecaminosa, el día que yo me canse de mis cargas, el día que yo me canso de mi depresión, el día que yo me canso de mi tristeza, mi dolor, y se las traigo a Jesús, ese día Dios va a hacer algo en mi vida. Entonces Israel llegó a un punto en que se cansó. Ya hacían aproximadamente 400 años que el pueblo de Israel había estado bajo servidumbre. Ya habían pasado mucho tiempo, muchos años. Bueno, exactamente no pasó los 400 años bajo servidumbre, pero sí fue esa etapa de tiempo en el que el pueblo empezó a clamar al Señor. Llegó un punto en el que dijo: Señor, ya no soportamos más los golpes, ya no soportamos más la esclavitud, ya no soportamos más que no tenemos sueños, que no podemos tener libertad. Ya estamos cansados.
Y dice la Biblia que el pueblo empezó a clamar a Dios. Y Dios, hermanos, que es bueno, que es benigno, que es nuestro Padre amoroso, benigno, que nos escucha. Dice que Dios le dijo a Moisés: te voy a usar porque mi pueblo ha clamado a mí y yo lo he escuchado. Entonces, cuando el pueblo clama, cuando llega un punto en nuestra vida que realmente empezamos a buscar a Dios y le decimos: Señor, haz algo, porque si no, yo estoy frito, yo estoy aquí muerto, Señor. Aquí me voy a morir en mi tristeza, en mi dolor, ya no puedo más con esto. Entonces el pueblo clamó al Señor. Qué hermoso, qué bueno saber, amado hermano, que Dios escucha nuestro gemir, nuestro clamor cuando le pedimos a Dios. Entonces, cuando Dios escucha este clamor de su pueblo, Dios decide liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo escucha clamar. Pero cuando Dios interviene a la vida de su pueblo, ellos no creyeron. Dice la palabra que vino Moisés y empezaron a cuestionar: pero ¿quién te envió? Pero ¿cómo va a ser? Y Dios empezó a manifestarse de diferentes formas. Y entonces empezó el pueblo a cuestionar, empezó a no creerle al Señor. Y ese es nuestro problema. Muchas veces podemos orar a Dios por algo, podemos estar pidiendo a Dios por algo, y en el momento que algo pasa, lo miramos de una forma negativa. Y nos olvidamos que le estábamos pidiendo a Dios que Dios interviniera, que Dios hiciera algo a favor de nuestra vida. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a suponer que Dios va a hacer las cosas a nuestra manera. Es decir, si yo le estoy pidiendo a Dios que Dios intervenga en salvación, que Dios se glorifique en un problema que estoy enfrentando, y yo miro las cosas contrarias, miro que las cosas se están poniendo diferentes a lo que yo pensaba, es entonces donde empiezo a tambalear y empiezo a dudar de que Dios va a intervenir. Y eso es la obra de Satanás. Por eso dice su palabra que si cuando yo le pida al Señor, tengo que pedir creyendo, con fe. No importa lo que mire, no importa que las cosas se ponen peor, pero si yo oro por algo, debo creerle a Dios. Y muchas veces yo me he dado cuenta que en el proceso las cosas, lejos de mejorar, se ponen peor. Pero eso no significa que Dios no nos ha escuchado o que Dios no se va a glorificar. ¿Qué ocurrió con el pueblo? Cuando empezaron a mirar los problemas, cuando salen de Egipto y empezaron a ser perseguidos, inmediatamente dice que renegaron, se quejaron, se amargaron y dijeron: ¿para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Mira, nos sacaste a todos aquí para morir. Vamos a morirnos aquí. Y empezaron con una actitud apesadumbrada, con una actitud negativa, hostil, de ira, de queja. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viendo la liberación que Dios les estaba dando desde la perspectiva de Dios. Y muchas veces así nos ocurre. Te puedo dar algunos ejemplos. Cuando, por ejemplo, me dice una persona: pastor, quiero que ores por mi hijo, que el Señor lo transforme, porque el camino que está tomando es un camino que está mal y es de pecado. Yo sé que si mi hijo llega a fallecer, pues su vida está perdida. Y oramos. A la semana, a los días, ocurre que el hijo cayó en la prisión. ¿Y cuál es la siguiente oración, pastor? Pues que Dios lo saque de la prisión. Y muchas veces no entendemos que lo que Dios quiere hacer es tratar en su vida, y a veces Dios va a usar medios como la prisión para tratar con él. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros queremos que nuestro hijo esté en la cárcel, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es que muchas veces nosotros, cuando recibimos una respuesta, la intervención de Dios entra, no nos agrada. No nos agrada cómo Dios interviene. Es que tendemos a creer y a pensar que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Señor, si tú vas quiero que salves a mi hijo, quiero que intervengas en mi problema, quiero que me saques de este problema financiero. Queremos que Dios nos saque de una forma como nosotros lo tenemos planeado. Lo que no entendemos es que los planes de Dios y los pensamientos de Dios son más grandes y son más poderosos que lo que nosotros podemos tener. Dios liberó en medio de toda oposición y mostró su poder milagroso hacia el pueblo. Es decir, que en todo el proceso de la liberación del pueblo de Israel, Dios mostró su gloria. Pero ellos, lejos de ver los milagros, lejos de ver la mano poderosa de Dios, lejos de ver que Dios es Dios fiel, que Dios es poderoso, que Dios es el que provee, lo que estaban mirando se enfocaban en lo negativo y se olvidaban de las proezas de Dios.
Se olvidaban de la intervención de Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha intervenido en tu vida a tu favor en el pasado, en alguna necesidad, alguna petición? Y hoy en día tal vez estás enfrentando un problema, una situación crítica, difícil, y se te olvida lo que Dios hizo en el pasado. Y empezamos a actuar de una manera incrédula, dura. Nuestra actitud empieza a ser una actitud de molestia, de enfado. Es una actitud de incluso hasta cierto punto grosero. ¿Por qué? Porque ando mal. Y la razón de eso es porque nos estamos olvidando de la intervención que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios se ha glorificado. Tal vez en tu vida tú nunca has visto la intervención de Dios, porque tal vez nunca le has conocido. Pero yo quiero decirte que si tú le permites, si tú clamas a Dios, ahí en tu circunstancia, en tu adversidad, Dios es poderoso para revelarse y glorificarse en tu vida. Ese es el Dios que yo conozco. Pero en el momento miramos la tormenta, ponemos nuestra mirada en nuestra circunstancia, ponemos nuestra mirada en la magnitud del problema y nos olvidamos de poner nuestra mirada en Jesucristo. Entonces, un indicador que nos hace ver, nos hace que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestra fe, es cómo está tu alma, cómo está tu corazón hoy en día. Si mi corazón tiene paz, si mi corazón tiene gozo, si mi corazón está tranquilo, si estoy confiando en el Señor, si en mi corazón hay armonía, bueno, es porque me estoy nutriendo de la palabra de Dios, estoy creyendo en el Señor. Pero si mi corazón es un corazón que simplemente hay ansiedad, hay problemas, hay ira, hay molestia, bueno, no estoy confiando en el Señor. Se dice que el camino a la tierra prometida solo les debería de haber tomado 40 días. 40 días para haber llegado a la tierra prometida. De haber salido de Egipto y el proceso de haber llegado a la tierra prometida, el camino tendría que haber sido 40 días. Pero vamos a decir que no hubieran sido 40 días, vamos a decir que hubiera sido un año les hubiera tomado para llegar a la tierra prometida. O 2 años, o 3 años, o 4 años. Pero dice la Biblia que por su incredulidad y su dureza de corazón, el camino que les debería haber tomado 40 días, 1 año, 4 años, lo que tú quieras ponerle, le tomó 40 años. Y la razón de eso fue su dureza de corazón, porque miraron su circunstancia, no miraron al autor, no miraron a Jesucristo, no quitaron su mirada del Señor. Y qué tremendo, porque si estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando del incrédulo. Y esto mismo, el autor a los Hebreos nos escribe a nosotros, los creyentes, porque pudiera ser que aún nosotros como creyentes que hemos creído en Jesucristo y que sabemos que Él es el Señor, en ocasiones nuestra mirada está puesta en nuestra circunstancia. Y muchas veces nos empezamos a afanar. Y lo que nos debería haber tomado un proceso de 1 semana, 1 año de crecimiento, de un trato de Dios hacia nosotros, nos puede tomar años. Qué triste, porque en la vida de muchos creyentes han pasado años y años. Y aún continúan en esa perspectiva. Continúan en esa posición. No porque Dios no los quiera promover, no porque Dios no nos quiera llevar. Dice la Biblia que Él nos lleva de gloria en gloria. Su palabra dice que el deseo de Dios es que su iglesia, que nosotros, que el creyente vaya de gloria en gloria, que vayamos avanzando, que vayamos siendo promovidos, que avancemos. Pero qué trágico, qué triste es cuando en mi vida como hijo de Dios hay un estancamiento a causa de mi incredulidad. No es a causa de, no puedo culpar ni a mi cónyuge, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni al pastor, ni a la iglesia, ni al diablo, ni a nadie. El ser promovido tiene que ver con entender los caminos de Dios, con entender que mi mirada debe estar puesta en el autor de la vida, en Jesucristo, y no en mi circunstancia. Lo que les debía haber tomado 40 días, les tomó 40 años. Y la razón, repito, el autor de los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz. En el proceso nunca aprendieron a poner su mirada en Cristo, miraban su circunstancia. Y dice la palabra aquí, el autor de los Hebreos, si escucharas hoy su voz, dice el Espíritu Santo, si hoy oyeras la voz de Dios, si tan solo te dieras el tiempo de escuchar lo que Dios dice el día de hoy. Pero
El pueblo dice que lejos de escuchar a Dios, escuchó los pensamientos, escuchó las ideas que otros decían, obviamente infundidas, traídas por Satanás. ¿Qué te dice Dios en medio de tu problema el día de hoy? ¿Qué te está diciendo Dios en medio de tu enfermedad? ¿Qué te quiere enseñar Dios en medio de tu dolor, de tu tristeza, de tu amargura, aún de tu pecado? ¿Qué te dice Dios? Sabes, yo he aprendido algo. Cuando yo paso por una circunstancia adversa, mala, que no me agrada a mi vida, obviamente que yo no te estoy diciendo que cuando venga la enfermedad, cuando venga el problema, aun cuando estés en pecado, que digas, oh, qué bien, estoy mal y me está viendo mal y qué bueno. No, no es cierto. Pero en medio de ello tienes que aprender. Algo tienes que aprender. Y muchas veces, aún tu pecado te va a enseñar algo. Te va a enseñar dónde está tu corazón. Aún en tus fallas, en tus fracasos te van a enseñar algo. Tus fracasos te pueden enseñar cuáles son tus debilidades, cuáles son las áreas que tú tienes que trabajar. Hay personas que tienen un fracaso en su vida y lo que hacen es derribarse, desanimarse y decir, no sirvo para nada, soy un fracasado, y ahí se quedan por años con ese sentimiento y en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque tuvieron un fracaso, porque fallaron. Pero Dios no quiere que te quedes en tu fracaso. Dios quiere que aprendas de tu fracaso. Me gusta lo que este autor dice, Charlie Stanley dice que él dice, a veces se aprende, a veces se gana y a veces se aprende. A veces se gana y a veces se aprende. Y nosotros tendemos a decir a veces se gana y a veces se pierde, ¿verdad? En realidad, las pérdidas tienen que ser enseñanzas para nosotros. ¿Qué te dice Dios en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de tu circunstancia? Tal vez estás pasando, algún familiar está enfermo. ¿Qué te quiere enseñar Dios? Hay cosas que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. Cómo reaccionamos, cómo actuamos. A lo mejor lo que Dios quiere es que aprendamos a caminar derechos en medio de la tribulación, porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Tenemos la tendencia a que cuando viene la tribulación hay desesperación, empezamos a manotear, empezamos a hacer todo tipo de actitud. Pero lejos de confiar en Dios, nos ponemos de mal humor, gritamos, nos desesperamos. Y eso tiene que enseñarnos a nosotros. Tendría que decirnos, hey, mostrarme cómo reacciono, como casi como para decirte, como mirar una grabación de nosotros mismos y mirarnos cómo reaccionamos, cómo actuamos ante la adversidad. Cuando lo que Dios quiere es que aprendamos, que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, sigamos confiando y creyendo en el Señor. Que seamos personas que se mantienen firmes, de un mismo ánimo, que podamos decirle, Señor, no importa lo que venga. Por eso dice su palabra, si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo. El pueblo de Israel le dio mayor credibilidad a la voz del maligno que a la voz de Dios. Y lo podemos ver cuando dice la Biblia que fueron a reconocer los 12 espías. Dice que fueron a reconocer la tierra prometida. Moisés los envía con todo el propósito de hacer una estrategia para entrar y poseer lo que Dios les había dado. Pero dice que en el proceso, cuando llegaron los espías, reconocieron la tierra y regresaron. Dice que regresaron y las noticias que traían eran pues muy lindas, muy bonitas. Dice, la tierra es una tierra fructífera, es una tierra abundante, es una tierra de bendición. Y empezaron, y el pueblo estaba maravillado escuchando todas las bendiciones que había en la tierra que Dios les iba a entregar. Pero al final terminan diciendo, pero la tierra tiene personas ahí que son tan grandes, los hombres, son gigantes comparados a nosotros. Nosotros somos como unos simples insectos, vaya. No, nos van a aplastar. No podemos poseerla. La tierra está poseída, tiene población, tiene gente que nosotros no podemos pelear contra ellos. Somos insignificantes a ellos. No nos podemos comparar a ellos. Ellos son superiores a nosotros. Entonces el pueblo empezó a escuchar, lejos de escuchar la voz que Dios le había dado, porque dice la Biblia que Josué y Caleb hablaron lo contrario y dijeron, sí, es cierto, hay
hombres muy fornidos en la tierra, tienen ejércitos, se mira que son gente preparada, parece ser como que si fueran superiores a nosotros, pero quiero decirles que Dios está con nosotros y Dios nos va a dar la victoria, y si Dios nos dijo, vamos a tener la victoria. Pero dice la Biblia que el pueblo escuchó la voz de los 10 espías, le dio mayor credibilidad, le dio mayor peso a lo que los 10 espías estaban diciendo. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos pasa. Tenemos delante de nosotros el problema, tenemos delante de nosotros el avanzar, pero en medio del proceso empezamos a tener pensamientos negativos, empezamos a pensar, ¿y qué va a pasar si no lo logro? Qué ridículo. ¿Y qué va a pasar si me atrevo a creer pero no pasa nada? Y empezamos a dudar en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas. Empezamos a dudar y empezamos a preocuparnos, llenarnos de ansiedad por nuestra economía. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cómo voy a resolver este problema? Y empezamos a darle vueltas al asunto y todo tipo de pensamiento viene a nuestra vida y nos bombardea y llegamos incluso a pensar lo peor. Tenemos pensamientos de lo peor. Y a todos nos pasa, porque el enemigo, ese es el trabajo de Satanás, venir a bombardear nuestra mente de pensamientos malos, de pensamientos negativos, pesimistas, de dolor, de tristeza. Pero dice la palabra de Dios que usted y yo debemos enfrentar y debemos, en medio de nuestra circunstancia, debemos creerle al Señor. ¿Qué dice Dios? Por eso dice el autor a los Hebreos, si escucharas hoy la voz del Espíritu Santo. Yo te aseguro que la voz del Espíritu Santo no es una voz que produce tristeza. Yo estoy convencido que esta mañana, si tú permitieras que el Espíritu Santo de Dios te hablara, Él no te va a producir incertidumbre. El Espíritu Santo de Dios no produce dolor. El Espíritu Santo de Dios no va a producir amargura, tristeza, depresión. El Espíritu Santo no produce eso. El Espíritu Santo produce aliento, produce gozo, produce paz. Cuando el Espíritu Santo te habla, Él te va a producir ánimo y fuerza para que te levantes en el nombre de Jesús. Así que tienes que cuestionarte esta mañana, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu mente? Y eso te tiene que decir a quién tú estás escuchando. Si estás escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios o estás escuchando la voz del maligno, tus propios pensamientos. El pueblo de Israel le dio mayor crédito a la voz del maligno. El maligno dijo, no puedes, eres insuficiente, eres incapaz, eres inútil, no llena los requisitos, no estás capacitado. Y vino con todo pensamiento pesimista, negativo. Dice la Biblia que se empezaron a enojar y dijeron, ¿para qué nos sacaste una vez más de Egipto? Le dijeron a Moisés, el pueblo. Y empezaron a mirar su circunstancia, se miraron a ellos mismos, miraron su problema, su mentalidad estaba puesta, sus ojos estaban puestos en su circunstancia. Y yo quiero decirte, siempre que tú pongas tu mirada en tu circunstancia, vas a perecer, te vas a ahogar. No te preguntes, no te sorprendas, ¿por qué muchas veces estás ansioso? ¿Por qué muchas veces estás lleno, atemorizado? ¿Por qué tu alma se encuentra como está? Toda frustrada, enojada. No, es que mis hermanos, es que mi familia, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi suegra, es que mi perro, es que el vecino. No. La realidad es que no estás poniendo tu mirada en Jesucristo. Y cada vez que tú quitas tu mirada de Jesús, tu vida se empieza a venir abajo. Así que no te sorprendas. Es más, eso nos tiene que enseñar algo. Nos tiene que enseñar a nosotros a aprender que en el caminar con Cristo, una lección bien importante, no quites tu mirada de Cristo. ¿Por qué? Porque tú has aprendido del pasado, de experiencias que ha ocurrido cuando tú has quitado tu mirada de Jesús. Yo te quiero asegurar que Pedro aprendió una gran lección el día que le dijo a Jesús, Señor, yo quiero ir a caminar. Si tú eres el que estás caminando sobre las aguas, yo quiero ir tras ti, yo quiero caminar como tú estás caminando. Y muchos criticamos a Pedro porque dice que Pedro caminó sobre las aguas con Jesús, pero dice que en el proceso se empezó a hundir
Y muchas veces nosotros podemos mirar, criticar su experiencia, de cómo se ahogó, cómo se empezó a desvanecer, empezó a ahogarse, a hundirse en el agua. Pero dice la palabra que cuando él se estaba hundiendo, clamó a Jesús. Y yo creo que Jesús, cuando lo saca y lo vuelve a levantar, no dice la Escritura, pero yo quiero pensar que Jesús lo levanta y le dice: ¿por qué dudaste? Y yo quiero pensar que Jesús no se lo llevó cargando a la barca. Jesús lo levantó y reafirmó la fe de Pedro. Y yo quiero pensar que Pedro regresó a la barca caminando. Pedro aprendió una gran lección ese día. ¿Qué pasa cuando yo quito mi mirada de Jesús? Y yo pienso que son las experiencias más duras de nuestra vida, cuando sentimos que nos estamos ahogando. Esas son las experiencias. Son esos momentos los más peligrosos, los más duros, los más difíciles, los que no queremos vivir, son los que más lección nos dejan a nuestra vida. Son de las experiencias que más porque van a quedar marcadas en nuestro corazón y nunca se nos van a olvidar. Son esas experiencias que no quieres vivir. Son esas cosas que tú atraviesas que quisieras no verlas atravesado, no verlas enfrentado. Y tal vez estás enfrentando un problema similar hoy en día, de enfermedad, de adversidad, financiero, familiar, yo no sé cuál sea. Pero quiero decirte que puedes aprender en este proceso a poner tu mirada en Jesucristo. Sí, la ciencia hace su parte. Sí, yo sé que tú tienes habilidades, sé que tú te estás cuidando, sé que tú tienes que tomar medidas, tienes que hacer lo mejor de ti, tú haces tu esfuerzo, pero tienes que reconocer que tu mirada no está puesta ni en tu habilidad, ni en tu fuerza, ni en la ciencia, ni en la política, ni en el gobierno, ni en otras personas, ni en el pastor, ni en nadie más. Tu fe, tu mirada está puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí debe estar puesta tu mirada. Vendrán muchos tipos de pensamientos a tu mente, algunos del maligno, otros de Dios. Todo tipo de pensamientos van a venir a tu vida, pensamientos buenos y pensamientos malos. No podrás evitarlos. Yo, personalmente, tengo este tipo de lucha todos los días. De repente me despierto con un mal pensamiento. Nada más y nada menos, ayer me recuerdo, me desperté y mi pensamiento, mi mente tenía un pensamiento y estaba meditando y el Espíritu Santo me hablaba, me ministraba, me decía: ese pensamiento que tienes no es un buen pensamiento. De tal manera que no tiene ningún sentido que le des vuelta a eso, a lo que estás pensando. Levántate. Entonces lo que hice yo simplemente es: no tiene sentido que yo me quede aquí, me acaba de despertar, estoy pensando en esto, de lo cual me desperté pensando en ello, pero no tiene sentido pensar en ello. Así que me levanté en el nombre de Jesús, reprendí todo pensamiento que no viene de Dios y me puse a orar. ¿Por qué? Porque los malos pensamientos van a venir a tu vida. Pensamientos de muerte, pensamientos negativos, pensamientos de incredulidad, pensamientos de que todo está mal, pastor, el gobierno está mal, la iglesia, todo, ¿por qué? Y todo eso, repito, nos lleva a una actitud de ira, de molestia, de quejarnos, lejos de que produzca en nosotros gozo y alegría. No, muchas veces todo eso produce ansiedad, turbación a nuestra alma. El autor a los Hebreos dice: no endurezcas, verso 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice, su corazón se endureció. ¿Qué significa endurecer el corazón? Sencillo, práctico. Cuando simplemente ya no le estás creyendo al Señor. Cuando ya no le crees. Ahora, muchas veces puede ser que estás creyendo, dices que crees en Dios, pero no le crees a Dios. O sea, crees como los demonios creen. Los demonios también creen en Dios. Y los demonios saben que Él es real y Él existe. Es más, cuando Jesús vino a la tierra, dice que los demonios supieron que era Jesús y dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Ellos reconocieron, ellos saben que Dios existe. Pero tenemos que ir más allá de un conocimiento teórico. Dios quiere que le creamos. Que nuestra mirada esté, nuestra confianza plena en Jesucristo. Que no nos alteremos. Y que aunque las circunstancias y negatividad y tal vez ese pensamiento que estás teniendo estos días, que ha estado divagando en tu mente, te está llenando de ansiedad, no, en el nombre de Jesús tú tienes que echarlo fuera.
todo pensamiento que no glorifica al Señor, que lejos de llevarte a una actitud de gozo, te lleva al negativismo, a estar pesimista. Hay personas que ahorita tú hablas con ellas y lo único que escuchas es estar pesimistas, renegando de todo. No, que el gobierno esto, que todo esto es una conspiración, que todo esto está mal, que esto y que el otro. O sea, pura queja. Todo es mal. Enojados, negativos. ¿Por qué? Porque su perspectiva y su mirada está puesta en el mundo, en las cosas que sus ojos naturales ven. Yo recuerdo, al principio de este año hicimos algo que no habíamos hecho en mi tiempo con la iglesia, así con los diáconos, que no lo habíamos hecho nunca. Era nuestra primera vez, pero nos adentramos a creerle al Señor. Y recuerdo que me llamó mucho la atención porque escuché que otras iglesias, muchas otras iglesias lo estaban haciendo. Y eso me llamó la atención porque nunca me había tocado escuchar que tantas iglesias lo estuvieran haciendo en tantos diferentes lugares al principio de año. Y es que nos tomamos 21 días de ayuno. Nunca lo habíamos hecho con el grupo, el ministerio de diáconos de la iglesia, como grupo. Y empezamos a hacerlo este año. La primera días del año empezamos a orar. Y una de las cosas que estuvimos orando, que el Señor se glorificara, que trajera un avivamiento. Y cuando empezó a pasar todo esto, una de las cosas que vino a mi mente esto fue mi impresión. Quiero decirte personalmente, es mi impresión. En mi espíritu yo pude sentir que Dios me decía a mi espíritu, a mi impresión, ustedes oraron para que yo me glorifique sobre la tierra, sobre el pueblo. Pero muchas veces, amado hermano, como Dios interviene, no nos va a gustar. Queremos que Dios, repito, haga las cosas, traiga un avivamiento de la forma que yo pienso que debe ser. Es que se tiene que acomodar Dios a la forma que yo pienso, a mi teología, a mi doctrina, a mi concepto, no. Pero yo estoy convencido de algo, amado hermano, que en medio de toda esta crisis mundial que está pasando, que es real, gente está enferma, creyentes, yo he escuchado testimonios, pastores, que tenemos que orar por ellos, porque no somos inmunes a esta enfermedad que pueda venir. Claro que sí, puede venir, pero creo con todo mi corazón, amado hermano, que todo esto que está pasando es porque Dios quiere llevarnos, Dios se quiere glorificar, Dios va a revelar su gloria y su poder, porque viene algo grande y maravilloso, y sobre todas las cosas, porque Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, está a punto de aparecer una vez más, está a punto de establecer su reino como lo había prometido. Así que, amado hermano, podemos tener dos perspectivas. Una, mirar las cosas de una forma negativa, renegando, quejándonos, echando la culpa al gobierno, a los demás. La otra es diciendo, Señor, enséñame qué es lo que tú tienes en este tiempo. Dice la palabra que el pueblo de Israel miraba el problema, no, Moisés, todo esto es una conspiración, Moisés. Tu liderazgo es un mal liderazgo, Moisés. Mejor nos hubieras dejado en la tierra ya a morir. Y el pueblo había clamado. Y eso es lo que Dios ahora nos está diciendo. Iglesia, ¿que no clamaste por un avivamiento? Iglesia, ¿que no has pedido por mi intervención? Yo quiero decirte que en este tiempo Dios se está glorificando de una manera poderosa, maravillosa, como nunca antes. Y usted lo puede mirar en las redes sociales. Las redes sociales están siendo bombardeadas como nunca antes por la palabra de Dios. Pastores, evangelistas, misioneros, predicadores de toda índole por todo lugar, predicando la poderosa palabra de Dios. Así que no me digas que esto es una conspiración de un gobierno, no me digas que esto es un invento de alguien, no me digas, yo creo con todo mi corazón que esto es Dios glorificándose para su gloria y su honra. Pero es la perspectiva que tú vas a tener. Tú decides si creerle al enemigo y enojarte y estar de mal humor y estar quejándote simplemente, o decir, Señor, glorifícate y lleva a cabo tu plan, tu obra, Señor, en este tiempo, Cristo, porque vamos a confiar, Dios, que a los que te aman todas las cosas te sirven para bien, Dios. Así que muchos se quejaron aquel día, pero lejos de quejarnos, Dios nos invita a creerle, a orar. Quiero decirte, iglesia, hermano, amigo, Dios nos ha puesto a nosotros para orar, para interceder a favor de la tierra.
que Dios intervenga. No es el humanismo el que va a resolver el problema de la tierra. Ni siquiera es nuestras buenas intenciones. Ni siquiera es nosotros, la iglesia, los que vamos a resolver el problema de la tierra. Solo hay uno que es el que va a traer una solución plena, perfecta y completa. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo quiero decirte que Jesús está cerca. En el verso 10 dice: a causa de lo cual me disgusté. Dice que Dios se disgustó del pueblo. Si hay algo que a Dios le disgusta, es cuando nuestra actitud es una actitud de dureza de corazón. Cuando nuestro corazón es un corazón duro. ¿Has conocido a alguien que tiene un corazón duro? Y a veces lo interpretamos como alguien malo. Pero la dureza de corazón no solo tiene que ver con maldad, tiene que ver con incredulidad. Cuando no le estás creyendo a Dios en este tiempo, que Dios se está moviendo, que Dios, si no estás creyéndole a Dios, que Dios te va a proveer. Si estás ahí pensando, ¿qué voy a hacer con mis finanzas? Si estás pensando en la enfermedad, si estás pensando en tu problema, tu corazón se está endureciendo. Tienes que decirle al Señor: Señor, yo te voy a creer a ti, Jesús. Yo voy a confiar, dice el verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Siempre andan vagando en su corazón, es decir, siempre andan en sus pensamientos, siempre están pensando en su problema, siempre están mirando su circunstancia, siempre están viendo lo que sus ojos, ponen su mirada en lo que sus ojos naturales miran, siempre se dirigen, siempre hablan de acuerdo a lo que ellos están viviendo. Por eso dice su palabra: me disgusté de esta generación, porque no aprendieron a creerme. La palabra de Dios dice, hermano, que el justo vive por fe. Y en este tiempo, en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis financiera, en medio de toda escasez, en medio de todo problema, de toda enfermedad, de toda circunstancia, tú y yo debemos declarar en el nombre de Jesús que Dios continúa glorificándose para su gloria y su honra. Y tienes que confiar en el Señor, levantarte en el nombre de Jesús. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú eres mi proveedor. Tú vas a hacer, Señor, y si tú permites que yo pase por una prueba, esto no es para mi destrucción, ni es porque me has abandonado, ni porque me tienes tu pie sobre mi cabeza y quieres humillarme y quieres... No. Dios lo que quiere es promoverte, es llevarte, así como al pueblo de Israel, a una promoción, a una tierra más abundante, a una vida más abundante. El profeta Isaías lo dice en el capítulo 55, verso 8, dice: mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Así como está distante el cielo de la tierra, así son mis pensamientos. Así que quiero decirte, amado hermano, persona que me escuchas, tal vez tú estás pensando en este tiempo, tienes una perspectiva, y tal vez estás pensando cómo vas a resolver tu problema con tu familia, personal, y tienes una perspectiva de tu situación. Y quieres arreglarlo con tus propias fuerzas. Pero dice el Señor: tus pensamientos no son los míos. Como tú quieres resolver las cosas, no son las formas en que yo las voy a resolver. Como tú quieres intervenir y como tú quieres hacerlo, no es la forma que Dios lo va a hacer. Y Dios me ha enseñado a mí, en lo personal, Dios me ha enseñado muchas veces que las cosas, Él no las hace como yo espero que las haga, pero al tiempo me he dado cuenta que lo que Él hace es mejor que lo que yo quería. Que su intervención y su forma de actuar es mejor que la que yo hubiera decidido. Es más, también me he dado cuenta cuando yo he fallado y muchas veces he hecho las cosas a mi manera y después me doy cuenta que he fracasado, porque si tan solo hubiera dejado que Dios interviniera, si tan solo hubiera dejado que hubiera sido Dios a la manera de Dios. Así que déjate de quejar, que en tus labios, en tu mente, en tu corazón no haya dureza, no haya molestia, no haya enojo en este tiempo. Confía en Dios. No critiques a tus autoridades, no critiques a los demás, no. Lo que tiene que salir de tus labios tiene que ser palabra de bendición. Señor, yo te honro, te bendigo y en ti voy a confiar y vamos a ver tu gloria y tu honra. Debemos renunciar a nuestra forma de ver la vida. Tendemos nosotros, cada uno de nosotros, a defender nuestra propia forma de pensar. Y es que así pienso yo. Pero tenemos que adentrarnos. Y yo te voy a decir algo. ¿Quieres tú saber cómo piensa Dios? ¿Quieres conocer la mente de Dios? Si tú quieres saber la forma en que Dios piensa, lo único que necesitas hacer es abrir este libro, la palabra de Dios.
Y cuando tú lees este libro, el Espíritu Santo de Dios te va a ministrar, te va a hablar y te va a enseñar los pensamientos y los caminos del Señor. ¿Por qué Dios se disgustó con el pueblo? Porque el pueblo no aprendió, no entendió cómo Dios piensa. En todo su caminar, en todo su proceso, nunca aprendieron a pensar, a mirar de la manera en que Dios mira las cosas. Mientras ellos miraban en su caminar, miraban enemigos, Dios miraba lo contrario. El pueblo miró desierto. Eso es lo que miraban ellos y empezaron a llenarse de ira, de que se empezaron a quejar, enojo, renegar, echarle la culpa a Moisés. El pueblo miró desierto. Pero ¿qué miraba Dios? Dios miraba la bendición. El pueblo miró que no había comida. Pero ¿qué estaba viendo Dios? Dios estaba viendo que Dios iba a proveer su providencia. El pueblo miró lo imposible. Dios estaba viendo lo sobrenatural. El pueblo miró a sus enemigos y Dios estaba viendo victoria. El pueblo estaba viendo padecimiento, dolor, y Dios estaba viendo promoción. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo el día de hoy? ¿Está tu mirada en tu circunstancia o está tu mirada puesta en el autor de la vida, Jesucristo? Él es el Señor. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces nuestra vida se empieza a establecer, nos empezamos a sentir firmes, estables. ¿Por qué? Porque nuestra mirada y nuestra convicción está en el Señor. Significa que no vamos a enfrentar problemas, que no vamos a pasar por el valle. No, vamos a pasar por ahí. Vamos a pasar adversidades, circunstancias adversas, circunstancias difíciles, duras, tal vez dolorosas, tener que enfrentar la muerte, el fallecimiento de un ser querido, la enfermedad. Nadie de nosotros queremos enfrentar nada de eso. Pero una cosa sí sé, y yo lo he tenido que aprender en mi propia vida. No importa lo que pase en mi vida, no debo quitar mi mirada de Jesucristo. Mi mirada debe estar puesta en el Señor. No en mis finanzas, no en mi ministerio, no en mi persona, no en mis pensamientos, no en mi forma de resolver la vida. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice en su palabra? Debemos renunciar entonces a nuestra forma de ver la vida, a nuestros pensamientos. Verso 12 continúa. Quiero terminar aquí, dice, verso 12. Mirad que en nosotros no haya malos pensamientos, no haya un corazón malo de incredulidad, dice el Señor. Mira que en tu corazón no haya malos pensamientos, un corazón duro. ¿Qué quiero terminar con esto? Yo puedo decir, no, pastor, mi corazón está bien. Y de alguna manera presentarme y autoengañarme a mí mismo. Pero dice el autor a los hebreos, miren, examinen, y eso nos lo dice ya a nosotros. Israel ya había pasado muchos años cuando el autor a los hebreos escribe este pasaje. Ahora nos habla a nosotros los que hemos creído en Jesucristo y nos dice, examínense y hagan un examen propio en su corazón, en su alma, y examínense porque pudiera ser que tengan un corazón malo. ¿Y cuál es un corazón malo? Un corazón malo no es necesariamente un corazón injurioso, perverso, inmoral, de malos pensamientos. No necesariamente. Un corazón malo es un corazón de incredulidad, que no le está creyendo a Dios. Y el autor de los Hebreos nos invita a nosotros, examínense. Si ponemos nuestra mirada en nuestras circunstancias y si solo pensamos en nuestros problemas, nos llenaremos de incredulidad. Si tú estás mirando tu circunstancia, estás mirando tu problema, tu adversidad, tu enfermedad, y solo piensas, es que hay el diabetes, es que hay este problema, es que hay mis hijos, y lo único que hablas y lo único que estás pensando es en tu problema, ahí te vas a quedar. Pero si tú empiezas a mirar desde la perspectiva del cielo, Señor, gracias, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de este problema? Es más, yo he pasado por enfermedad, y yo recuerdo haber pasado por una enfermedad que dejó lastimada mis pulmones. Hasta el día de hoy mis pulmones no son los mismos, pero en el proceso yo aprendí lecciones que el Señor me enseñó, lecciones que le dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Tuve que aprender. Una de las cosas que yo tuve que aprender es la paciencia, porque yo, siendo honesto con ustedes, soy un tipo desesperado, soy una persona que quiero las cosas ya. Yo sé que algunos no me entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero Dios tuvo que tratar conmigo.
Y una de las cosas es la paciencia. Aprender a esperar en el Señor. Es difícil, pero la paciencia es una virtud, es un fruto que todo hijo de Dios tiene que tener, producto del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Entonces, Dios te quiere promover a un lugar. Dios te quiere llevar a un lugar. Dios quiere bendecirte, vaya. No mires tu circunstancia, no mires tu desierto, no mires tu fracaso, tu problema. Pon tu mirada en Jesucristo. Es más, me atrevo a decirte en esto, ni siquiera mires tu pecado. No mires tu pecado. Mejor pon tu mirada en el autor de la vida, en Jesucristo. Dile, Señor, lávame, perdóname, límpiame, Señor, de todo pecado. Pero no mires tu pecado, porque si tú pones tu mirada en tu pecado, te vas a culpabilizar, te vas a avergonzar, te vas a amargar y vas a siempre vivir deprimido por tu pecado. Pero yo te invito en este día que pongas tu mirada en Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Pon tu mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Termino con esta palabra este día. Quiero animarte, iglesia, quiero decirte que hoy más que nunca estamos viendo la gloria del Señor. Hoy más que nunca se están cumpliendo al pie de la letra las profecías de Dios, las palabras que el Señor dijo en su palabra, que lo que estamos viviendo no debe alterarnos, por lo contrario, debe emocionarnos y también debe motivarnos a mantenernos firmes en el Señor. Dios continúa siendo fiel, Dios continúa proveyendo, Dios continúa cumpliendo el perfecto plan de Dios. Al final de cuentas, es el plan de Dios el que se va a llevar a cabo, independientemente de mis pensamientos o de mi perspectiva. Dios se va a glorificar. Así que, amado hermano, ahí donde tú estás, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos ayude a este día poner nuestra mirada en Jesucristo? ¿Quieres hacerlo conmigo? Desde ahí donde estás, Padre, en esta mañana te pedimos perdón primeramente, Dios, porque muchas veces, Señor, nuestra mirada es como la de el pueblo de Israel. Una mirada, Señor, en la que miramos solo nuestra circunstancia, nuestra adversidad, nuestro problema. Y muchas veces nos empezamos a hundir, Dios, incluso en nuestra forma de resolverla. Al mirar que no tenemos los recursos, nos llegamos a frustrar, a llenarnos de ansiedad. Perdónanos, Dios. Pero esta mañana decidimos poner nuestra mirada en ti, Jesús. No queremos cometer el mismo error que cometió tu pueblo, de incredulidad, de dureza de corazón, y que dice tu palabra que ninguno de ellos entró, ninguno de ellos vio la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Pero Dios, nosotros queremos ser promovidos. No queremos morir, Dios, sin mirar tus maravillas y tu gloria, sin mirar, Señor, tus proezas en este tiempo de nuestra vida. Guárdanos, dirígenos, Espíritu Santo de Dios. Perdónanos, háblanos, Señor, y sana nuestro corazón. Que podamos, Señor, creerte, no importa nuestra circunstancia, a mantenernos firmes, gozosos, contentos, Señor, sabiendo que tú te glorificarás para tu gloria y tu honra, Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, una vez más, es una bendición enorme, un gozo de verdad poder saludarles por medio de estos medios, las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Que Dios les guarde, les bendiga a mis hermanos. Hoy a las 6 de la tarde, Ministerio de Alabanza, ahí va a estar nuestro hermano Odón, que nos dirige, nos llevan a un tiempo de adoración. Amados hermanos, le invito a que nos acompañe también, y les damos gracias por su apoyo, porque usted continúa estando ahí, aunque no podemos reunirnos, pero podemos continuar uniéndonos. Y gracias porque han sido parte y siguen siendo parte de este ministerio. A cada amigo, persona que nos escucha, donde quiera que estés, he escuchado testimonios que en otros lugares está siendo llevada la palabra del Señor, países diferentes. Hermanos, lo que yo nunca pensé llegar, yo a veces le decía al Señor, ¿por qué invitan a mis amigos o a alguien más a otro país y yo no salgo de Lindsay? Pero mire, ahora el Señor me ha permitido poder viajar a otros lugares. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que Dios les guarde y les bendiga. Bendiciones con ustedes, su amigo y pastor Natanael López. Dios les bendiga.